Hola, buenos días. Nosotras somos Laura Tejero, Laura Ram, Indara Ramos y Carmen Heredia. Vamos a presentar los principales paradigmas en sociología. Estos se dividen en tres: funcionalismo, teoría del conflicto y teoría de la acción o interaccionismo simbólico. A continuación, mis compañeras Indara, Laura y Carmen nos contarán un poco más sobre estos paradigmas. Hola, yo soy Indara y voy a hablaros del funcionalismo. El funcionalismo es un paradigma teórico según el cual la sociedad es un sistema complejo cuyas partes encajan entre sí, produciendo el equilibrio y la estabilidad social. Para el funcionalismo, nuestras vidas están orientadas según la dirección que marcan ciertas estructuras sociales. Además, entiende las estructuras sociales en términos de las funciones sociales que cumplen. Según las aportaciones, el funcionalismo supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes, es decir, con esto. Trabajan en conjunto para promover una estabilidad y para satisfacer las necesidades de cada parte. Se distinguen tres elementos o subsistemas en toda estructura social. Por una parte el cultural, otra el social y el último el de la personalidad. En 1950, Talcott Parsons propuso un análisis dinámico de los sistemas sociales con nuevo aporte para el funcionalismo, dando origen a la teoría de la acción. Para explicar la evolución social, Parsons incorporó, entre otros, un cuadro de su sistema de enfoque funcionalista, el orgánico, que corresponde a la adaptación del individuo y de la estructura para ajustarse o transformarse según el modelo externo. A partir del aporte de Parsons, los ideólogos del modelo funcionalista tomaron un enfoque sistemático de la sociedad, entendiéndola como una entidad orgánica cuya estructura se sustenta en hechos que reiteran de forma regular. Por otra parte, se destaca la interrelación entre distintas instituciones, organizaciones y personas. Por último, hay algunas críticas sobre el funcionalismo. En 1960, el funcionalismo fue criticado por resultar una corriente estática sin concepto de cambio a lo largo de la historia, ya que se consideraba que cualquier alteración de la norma como una circunstancia nociva para el orden. El método funcionalista puede resultar útil para el análisis de la construcción del sistema social a través de la observación de la interrelación entre los sistemas, pero esto no permite la solución de problemas funcionales. Yo soy Laura y os voy a hablar de la teoría del conflicto. Es una teoría que surge en las décadas de los 50-60 aproximadamente por Lévi-Strauss. En cuanto a la definición de esta teoría, podemos decir que consiste en las acciones que realizan las personas para lograr un máximo beneficio y a su vez también generar un cambio en la sociedad. Nosotras hemos encontrado numerosas aportaciones de distintos autores, pero hemos decidido destacar la de Marx, la de Galtung, la de Durkheim y la de Coster. Empezaremos hablando de la de Marx, quien visualizó la lucha de las clases sociales la clave principal para un cambio. Además, de acuerdo con este enfoque, él pensaba que el conflicto es una constante corriente sociológica que se presenta en toda la sociedad. En cuanto a Galtung, él pensaba que el conflicto era como crisis y oportunidad, además de considerarlo un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano y una situación de objetivos incompatibles. Coster, sin embargo, señaló que el conflicto es una lucha con respecto a valores y derechos que luchaban contra el Estado, contra los poderes y contra los recursos escasos. Además, el propósito era neutralizar, dañar o eliminar a los rivales. En cuanto a Durkheim, creía en la idoneidad de determinadas instituciones sociales a fin de regular el conflicto surgido del egoísmo del ser humano con el propósito de favorecer el bien compartido. En cuanto a las críticas, podemos decir que esta teoría en su principio no fue muy importante y no se la tenía mucho en cuenta, pero ha sido ya en los últimos años cuando se han intentado informar cada vez más de ella. Además, una crítica muy significativa es que se reconoce que coexiste conflicto y consenso como caras de una misma moneda. Hay pensadores que la tachan ideológicamente radical y además también cabe destacar que esta teoría puede llegar a tener consecuencias positivas y eficaces para conseguir un cambio, pero que en ocasiones esos conflictos pueden incumplir las normas,
Por ello se debe de crear mecanismos de protección, ya que muchas veces las respuestas a esta teoría, o sea, las acciones que se toman para manifestar esta teoría, suelen ser bastante agresivas en ocasiones. Y esto sería todo. Ahora mi compañera le va a hablar de la teoría de la acción o del interaccionismo simbólico. Hola a todos y a todas, yo soy Carmen Heredia y os voy a hablar sobre la teoría de la acción o interaccionismo simbólico. En primer lugar, os voy a hablar sobre el concepto, es decir, qué es y de qué se trata esta teoría. Primero de todo, es una teoría que ha tenido mucho impacto en la psicología social contemporánea. Dicha teoría analiza tanto las interacciones como sus significados. Además, es una corriente teórica que surge en la sociología y se trasladó rápidamente a la antropología y a la psicología, y estudia la interacción y los símbolos como elementos clave para entender tanto de la identidad individual como de la organización social. Ahora os voy a hablar sobre distintas aportaciones de diferentes autores, como por ejemplo Blumer, que es partidario de la investigación que es dirigida hacia un mundo empírico dado en su carácter natural y procesal, es decir, dinámico, en vez de una simulación del mundo empírico o de una abstracción de este en problemas. Goffman sitúa en primer lugar al estudio de la interacción social. También cree que la sociedad se muestra como una escenificación teatral. Por otro lado, los conceptos de sí mismo de George Mead, Yo Espejo, Charles Coley y, por último, Ritual de Erving Goffman son los que han pasado a la historia como fundamentales para la comprensión del interaccionismo simbólico. Y, por último, Coley se dedicó a la etnografía de las interacciones simbólicas de los actores, siguiendo los pasos de George Herbert Mead. Por último, en cuanto a las críticas, pues ha sido criticado por considerarse que reduce todo al orden de la interacción. Esto quiere decir que reduce la interpretación del individuo a las estructuras sociales. Además, ha sido criticado a nivel práctico por considerar que sus propuestas metodológicas no apelan a la objetividad ni a los métodos cuantitativos. La principal crítica al interaccionismo simbólico es la relativa a la subjetividad de los resultados. Los detractores piensan que el primer contaminante de la investigación es el propio investigador y se aleja de los datos objetivos y generalizadores. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado.